no, a otro amigo, al doctor Isaac de Paz González, a quien agradezco siempre la amistad, su generosidad, eh, próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es que no lo descarrilan el proceso, no, no. Si es que no, si es que no, otros juececillos pretenden con estas resoluciones fatuas porriles, o sea, detener la mismísima Constitución, detener al Estado mexicano. O sea, la arrogancia es, digo, uno de los peores pecados. O sea, algo que ya está hecho, que ya va caminando, que ya no es nota, siguen en ese protagonismo, en ese afán de que los está conduciendo al ostracismo judicial. Y ahorita que estaba pensando, es un ostracismo judicial autoimpuesto de me cierro, ya no quiero nada, que todo esto arda, y quieren incluso pues quitarle la poca autoridad que le queda al Poder Judicial. O sea, esto es para es de locos, ¿no? a sus propios colegas, a gente que sí está interesada. Hay magistradas muy talentosas, muy buenas magistradas que yo conozco, constitucionalistas, que es el único comité que se postularon y pues ahorita están ya fuera por un señor de allá de Michoacán, de Morelia, un juez de Morelia que dijo que no. Bueno, Eh, la realidad es que el de Morelia seguramente sigue las instrucciones de aquí, de un Pino ladito, ¿no? Suárez, uno. Vicente, y creo que, y esto pues me hago responsable de lo que voy a decir, que es lo que yo pienso, creo que forma parte también de una estrategia internacional, Vicente. Quieren empantanar el proceso para decir luego ante instancias internacionales que se desobedecieron amparos, que hubo un estado de ilegalidad Que el impuesto. autoritarismo Sí, pasó por encima, arrolló al Poder Judicial. ajá, y que entonces tiene que ser la Comisión Interamericana y luego la Corte quien deba poner orden y condenar al Estado mexicano. No importa que sea dentro de 10 años o 15 o 20, pero que quede constancia. Y también, claro, para que les paguen su reparación de la violación gravísima a sus derechos que les ha causado esta reforma. Esa es una estrategia así, más o menos como decía pues la consejera presidenta del INE, perversa, pero además es una estrategia vil, o sea, es una estrategia de vil ostracismo judicial. Y creo que no se vale porque hay mucha gente que debemos apoyar la Constitución, diga lo que diga, y debemos de hacer que esa Constitución funcione para la mayoría de los intereses del pueblo mexicano. A mí me da risa con muchos opinólogos, comentócratas, que dicen, estos ya rayan ¿cómo le dicen? En teorías conspiracionistas, eso de que hay un complot internacional, y luego salen, por favor, Trump, mete la mano aquí en Estados Unidos, o lo que hemos visto en Venezuela, por ejemplo, doctor. Lo vimos aquí, en el Ángel de la Independencia, gente del Poder Judicial y yendo a pedirle allá a la embajada, en un vil acto de entreguismo, de antipatriotismo, de pues, básicamente que están cometiendo un delito de traición a la patria, diciendo, por favor, Estados Unidos, tienes que intervenir en México. Primer acto. Segundo acto, segundo tipo de actos, hay quejas, hay ya solicitudes de audiencias temáticas sobre independencia judicial en la Comisión Interamericana. O sea, los abogados siempre lo que decimos lo debemos sostener con hechos, con evidencias, con documentos. Y ahí están los documentos, ahí están cómo algunas asociaciones están yendo a la Comisión Interamericana a llevar esos temas, cómo fueron a Washington. Muy al estilo panista. Claro, claro, claro. O sea, Me hiciste acordar de Marco Cortés o de Mariana Gómez del Campo, ¿no? o de la candidata del PRIAN, que me disculpe porque no le gusta ver que le digan la candidata. Y todos esos, buscando de seguro, ya hablaron con Almugres y con toda esa gente, y están ahí queriendo construir su Inter-American Case, su caso de estudio, para luego decir que hubo una serie de ilegalidades que se desobedecieron. Las órdenes de un juez, puede ser de Veracruz, de Morelia, de donde sea, pero son órdenes inexequibles, son órdenes espurias, órdenes fatuas, y que está bien que los comités del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pues como las llamaras a misa, o sea, que no les hagan caso, porque sería absurdo
frenar el derecho que ya tiene la gente a participar en un proceso electoral, es decir, a ejercer sus derechos políticos, y el derecho que tienen también las gentes que están aspirando a ser nombrados, a participar en los siguientes procesos y luego en la elección, que son de la judicatura. O sea, se está Me, dando balazo en el pie. me imagino que tú como constitucionalista, doctor, también estás al pendiente del paquete de reformas que se viene, ¿no? Porque lo ha hablado la presidenta, ya lo han mencionado los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y no sería poca cosa el paquete de reformas a la Constitución que se pretende, doctor. No es poca cosa, Vicente. Ya las 12 macro reformas, que no son 12, sino son muchas más, que se han aprobado, principalmente que se agrupan en 4 sectores que yo identifico en la Constitución: las reformas de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de igualdad sustantiva, las reformas de los pueblos originarios, que les da mucho más autonomía, moderniza esa autonomía malograda en el 2002 que medio el Congreso ahí les concedió en aquel tiempo con Fox, gracias a la presión del ejército zapatista, pero ahora abarca propiedad intelectual, telecomunicaciones de los pueblos, presupuesto, autonomía presupuestaria, y la reforma que tiene por objeto también retomar el control energético del Estado mexicano, porque ¿cómo vamos a creer que le dimos el control a las empresas extranjeras y éramos presa fácil del aumento de los precios, de cómo iban engullendo el mercado eléctrico a costa de lo que ellos nos llamaban consumidores, como si la energía fuera un bien como cualquier otro? La energía es algo muy importante. Nada funciona, esto no funcionaría. Todos los derechos funcionan con energía. La educación, el derecho al agua para bombear el agua, el derecho a la información, todo. Una primaria, imagínate que no hay luz. ¿Con qué prenden el proyector? ¿Con qué prenden las computadoras? O en las universidades. Entonces, es muy importante que se retome el control del sector energético, ahora en el nuevo artículo 27, el nuevo artículo 28 constitucional, en el 25. O sea, se está desmontando esa constitución neoliberal y está emergiendo como de las ruinas la constitución social. Y eso es algo que no están alcanzando a ver, sobre todo los derrotistas de la oposición, sus corifeos en los medios, no están alcanzando a ver que hay una nueva constitución. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder, y el poder eso va a hacer. El poder es para modificar las reglas, y modificarlas en este caso, y solo tiene sentido, a favor del pueblo. Entonces, esa es la nueva constitución que no están Una viendo. constitución tal vez más apegada al humanismo mexicano. Por supuesto, una constitución que reconoce las vulnerabilidades sociales. O sea, cuando yo, que tengo un familiar, Vicente, con discapacidad, nunca en sus 57 años el Estado mexicano la había volteado a ver. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Pero no, aunque no fuera mi familiar, mucha gente que conozco que tiene una discapacidad auditiva o sobre todo intelectual, emocional, ahora recibe un dinerito y con eso O vive. los señores y señoras de la tercera edad, Claro, adultos hay mayores. gente de 70, de 80 que yo conozco en mi pueblo, que pues, se dedican a vender leña, a juntar sus varitas, sus leñas, y irse a vender, porque hay gente que todavía cocina con comal, con fuego. Y eso no lo van a ver esta gente que anda aquí en Polanco, que piensa que la República es Mazarik y las plazas estas rimbombantes. Por eso están en contra de los derechos de la gente pobre. Y por eso quienes estamos a favor de una nueva constitución social tenemos que decir por qué sí funciona y por qué no es una cosa de demagogia social darle dinero a los pobres, porque antes se le daba dinero a los ricos, básicamente, Fobaproa, exenciones, antes era entregarle todo a los ricos, ¿no? Y todavía sigue ahí una estructura neoliberal muy bien montada. Por eso digo que se está desmontando la Constitución, que no es del todo una nueva, pero está emergiendo con buenos pisos de este edificio que políticamente le han llamado la, la transformación, la El cuarta segundo transformación, piso. pero que es mucho más allá. Creo que tiene que emerger una nueva constitución social a favor del pueblo, y pues de ahí que quienes estamos interesados en ello, también estamos interesados en llegar a la Corte para que eso prevalezca, porque mira lo que están haciendo. Todavía en la sesión de hoy, el ministro Lainez insiste en que hubo violaciones al procedimiento legislativo en la reforma
judicial. O sea, ya no es tema, ya estamos en otro. La presidenta está anunciando una serie de programas para modernizar a México. Esto de los hubs, esto del nearshoring, esto de tener esa visión de futuro a corto, a mediano y a largo plazo, es lo que deben hacer los países. Y estos siguen ensimismados en que, ay, que no hay elecciones judiciales. Va a haber, le pese a quien le pese, como dices tú, ¿no? Y ojalá que en algún momento pueda decir yo, ese señor que aparece en pantalla, el honorable ministro, es amigo de Sin Censura y de su servidor. Querido Isaac, estamos al pendiente de lo que opinas también en redes sociales, de lo que haces. ¿Por qué no cerramos, al menos por esta ocasión, antes de correr a lo que tenemos que hacer con tus redes sociales? Gracias, Vicente. Bueno, sobre todo agradecerte que fuiste uno de los primeros grandes comunicadores que me abrió el espacio y no solo a mí, a mucha gente que básicamente pues tiene un afán de divulgación o a gente como hace rato, a la señora de Pasadena, a la paisana, a gente del pueblo. Y eso creo que ninguna plataforma, ningún Juárez de Rito, ningún Cero Gómez lo va a lograr nunca jamás. O sea, el cariño de la gente y el hablarle directo a la gente creo que es algo que todos tenemos que agradecerle a Sin Censura. Así que muchas gracias. Suscríbanse a Isaac de Paz González en YouTube y en Twitter o X, @Isaac de Paz con Z. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ya me hizo el día el doctor Isaac de Paz González, muy generoso siempre, el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo digo yo, no lo dice él, para que luego no empiecen con sus cosas. Mi querido Toño, permíteme regresar las cámaras y los micrófonos de Sin Censura ya contigo, mientras precisamente nos arrancamos al compromiso que tenemos el doctor Isaac de Paz González y tu servidor. Yo les digo, aquí no paramos, ¿eh? No piensen que porque, oye, no está Vicente en pantalla, se ha de estar rascando el izquierdo, no. Andamos chicoteados, como decimos por allá en Sonora, y por eso